Edward E. Leclerc, Teoría Económica y Antropología Económica. Hace 40 años, Bronislaw Malinowski publicó un libro que iba a ejercer una poderosa influencia en los estudios de la economía de los pueblos primitivos. Malinowski, 1922. La influencia fue confusa. Malinowski consiguió llamar la atención de los antropólogos sobre el hecho de que el examen de las actividades económicas de los pueblos sin escritura no se debía limitar a sus tecnologías. Pero sus comentarios desdeñosos sobre lo que él consideraba el pensamiento económico contemporáneo del momento convencieron a muchos antropólogos de que poco tenían que aprender de la economía clásica. Casi 20 años después, Raymond Firth y Melvin J. Herhofkis trataron de establecer independientemente la respetabilidad de la teoría económica ante los ojos de los antropólogos. Firth, 1939, Herhofkis, 1940-1952. Su concepción, que Firth trató de demostrar a partir de sus materiales procedentes de la Polinesia, y Herhofkis con materiales entresacados de una amplia masa de material etnográfico, fue suscitantemente expuesta por este último en los siguientes términos. Después de un análisis riguroso, es evidente que no se puede comparar nuestra economía con otras sin darse cuenta plenamente de la influencia sobre las grandes líneas del desarrollo económico y sobre la formación de instituciones económicas ejercida por la presencia de la tecnología maquinista, la invasión del proceso de evaluación por consideraciones pecuniarias y el alto desarrollo de las empresas comerciales. Sin embargo, prácticamente todos los mecanismos e instituciones económicos que conocemos se encuentran en algún lugar del mundo sin escritura. Las distinciones que se deben trazar entre las economías primitivas y no primitivas son en consecuencia de grado o no cualitativas. 1952, página 487 y 488. Aunque el asunto es difícil de demostrar, parece claro que el trabajo etnográfico en los últimos 20 años ha estado ampliamente influido por este punto de vista. Una serie de estudios económicos importantes, véase Balshaw, 1955, Foster, 1942 y Tax, 1953, por ejemplo, además de cierta cantidad de artículos más breves, revelan el impacto de esta postura, pero todo el peso de la perspectiva se manifiesta en formas más sutiles, en la organización alterada, la nueva interpretación o expresión, o bien en el cambio de énfasis que se puede encontrar desperdigado por la literatura etnográfica de los últimos 20 años. En los años más recientes se ha hecho evidente que era necesario un nuevo examen sistemático de la postura expuesta por Herskovits. El interés de posguerra por el problema del desarrollo económico de las regiones subdesarrolladas han planteado cierto número de cuestiones nuevas a que se debe responder la investigación. Además, los conocimientos adquiridos en los últimos 20 años proporcionan los materiales necesarios para que este nuevo examen resulte fructífero. El resultado de ese examen puede llevarnos a dos direcciones, una evolutiva y otra revolucionaria, o bien, más propiamente dicho, contrarrevolucionaria. El desarrollo evolutivo dejaría intocada la postura básica. Los cambios implicarían un refinamiento de los conceptos y un nuevo desarrollo de las técnicas analíticas. El desarrollo revolucionario implicaría la introducción de una nueva premisa básica. En un reciente artículo, George Dalton ha expuesto la posibilidad revolucionaria. En este artículo me propongo refutar el planteamiento de Dalton para ofrecer a continuación un planteamiento del desarrollo evolutivo. Crítica de la postura de Dalton. El argumento básico de Dalton es que existen importantes diferencias entre la economía de mercado primitiva y la del industrialismo del mercado occidental, que incapacitan a la teoría económica formal para aportar conocimientos analíticos, como se aplica a las estructuras primitivas, páginas 19 y 20. Y la economía primitiva es distinta de la del industrialismo de mercado, no en grado, sino cualitativamente, página 20. Absolutamente al margen del hecho de que Herkovits
ha manifestado un punto de vista contrario, al parecer bien fundado. Un juicio tan radical como este resulta a primera vista sospechoso. En ninguna parte define Dalton explícitamente los términos economía primitiva de mercado, estructuras primitivas ni economía primitiva. Implícitamente se defienden como no occidentales, no de mercado y no industriales. Cualquiera sea la definición, la afirmación de Dalton exigen que estas economías se supongan con un alto grado de semejanza y unidad con respecto a las características que tienen importancia a este respecto. El peso de los datos etnográficos sugiere firmemente que tal suposición no es segura. Véase Tax y Mednick en 1960. Lo anterior solo pone en cuestión la medida en que es válida la generalización de Dalton. También es necesario examinar si la generalización tiene alguna clase de validez y, en tal caso, las condiciones en que puedan ser válidas con objeto de examinar esta cuestión. Debamos observar la línea de razonamiento que Dalton ofrece para apoyar su generalización. El espacio no permite una consideración punto por punto de la argumentación de Dalton. No obstante, el núcleo del argumento se orienta hacia un único tema, la naturaleza y la amplitud de la economía y, por extensión, de la antropología económica. Además, es necesario comentar otros puntos de menor importancia sobre la naturaleza y la amplitud de la economía. A todo lo largo de su discusión, Dalton equipará lo económico en un sentido del término con lo material. Así nos dice: en la obra de los clásicos fue especialmente significativa la declinación de la motivación puramente económica, el beneficio material individual, como necesaria y suficiente para inducir a los trabajadores a adaptarse a las necesidades del mercado. Página 3. Luego, al tratar de los dos significados de lo económico, el sustantivismo y el formal, Dalton parafrasea la definición de Polanyi como sigue: en el sentido sustantivo, económico hace referencia a la provisión de bienes materiales que satisfacen las necesidades biológicas y sociales. Merece la pena citar completa la exposición de la distinción del propio Polanyi. El, significa, el, el significado sustantivo de económico deriva de la dependencia del hombre para su subsistencia, de la naturaleza y de sus semejantes. Se refiere a la interacción con su medio ambiente natural en la medida en que éste le proporciona los medios para satisfacer sus necesidades materiales. El significado formal de económico deriva del carácter lógico de la relación medios-fines, como resulta evidente en palabras como procedimiento económico, economical, o procedimiento de economización de los medios, economizing. Se refiere a la situación concreta de la elección, a saber, la existente entre los distintos usos de los medios producida por la insuficiencia de los medios. Si llamamos lógica de la acción racional a las reglas que determinan la elección de los medios, entonces podemos denominar a esta variante de la lógica con un término improvisado: la economía formal. Los dos significados básicos de económico, el sustantivo y el formal, no tienen nada en común. El último deriva de la lógica, el primero de los hechos. Polanyi, 1953, reeditado por Freyd, 1959, página 162. Cualquiera que haya sido la concepción de los economistas clásicos del siglo XIX, los economistas contemporáneos hace mucho tiempo que han adoptado una concepción más amplia de la naturaleza de las necesidades humanas. Considérese lo siguiente: hay un sentido laxo de la palabra utilitario, que implica un apego prosaico a los fines materiales que han pasado a la lengua común. Brinton, 1948, página 197. George Stigler ha esbozado los principales supuestos subyacentes de la teoría económica contemporánea en los siguientes términos. Primero, se supone que los individuos, o mejor dicho, los cabezas de familia, tienen una información específica y completa sobre las cosas que desean. Con cosas queremos decir todos los fines de la actividad, tal como la satisfacción del hambre y la consecución del prestigio. Segundo,
Se supone que los consumidores conocen los medios técnicos mediante los cuales pueden alcanzarse estos fines generales. Más específicamente, tenemos que conocer los efectos de las chuletas de cerdo sobre el hambre y la eficiencia física y de un coche nuevo en nuestra posición en el vecindario. Tercero, se supone que los consumidores utilizan su información de tal modo que maximizan la consecución de los fines que desean. Este supuesto es conocido algo notoriamente como el concepto del hombre económico. El concepto de hombre económico no implica, como casi todos los críticos afirman, que los individuos busquen maximizar el dinero o la riqueza, que el alma humana sea una caja registradora compleja. No afecta a la teoría formal, lo más mínimo que el individuo maximice la riqueza. La piedad religiosa, la aniquilación de cantantes o su lineal, 1946, páginas 63-64. Otros economistas han planteado la misma cuestión de muy diversas formas. Matchloop, por ejemplo, insiste en el hecho de que el hombre de negocios, movido por consideraciones distintas de la maximización de los beneficios monetarios, no necesariamente convierte su conducta en antieconómica. 1946, página 526. Pie de página. También debe notarse que lo anterior contiene el implícito supuesto de la omnificencia humana, lo cual evidentemente no concuerda con la realidad. Tal supuesto representa una simplificación pedagógica y analítica comparable al supuesto del vacío perfecto en la teoría de la caída de los objetos. Ningún economista cree en la omniscencia de los seres humanos y la validez de su teoría no se apoya ni se basa en el rigor de tales supuestos. La posibilidad de error de la creencia humana introduce una complejidad de la teoría, lo cual lo invalida. En resumen, los economistas ya no creen, si alguna vez lo creyeron, que las necesidades humanas se limiten en las sociedades de mercado a las sociedades materiales, ni suponen que esto sea cierto en ninguna sociedad. Ni el supuesto de la naturaleza materialista de las necesidades humanas constituye un elemento necesario de la teoría económica contemporánea. La cuestión planteada por estas dos concepciones distintas de la economía y de lo económico concierne a la amplitud de la economía, aunque ni Polanyi ni Dalton expresen el tema en estos términos. En resumen, podemos preguntar por qué existe la manifesta necesidad de una definición sustantiva de la economía. Se ha dicho, las proposiciones de Stigler no implican ni exigen que el cálculo economizador se reduzca a la producción, distribución o utilización de bienes materiales. Dalton, página 7. Por lo tanto, puede haber problemas de economización relativos, por ejemplo, a autoridad o prestigio o mérito religioso, bienes y servicios. Pueden incluir los servicios del especialista en ritual y el especialista político o el especialista en moral. En resumen, la esfera de la economía puede extenderse a todas las necesidades humanas y no únicamente a las necesidades materiales. En tal caso, la economía parecería ser una ciencia social general que se ocupa de la totalidad de la vida social. Esta conclusión hace que muchos científicos sociales se sientan enormemente incómodos. Parece privar a los no economistas de la integridad de sus disciplinas y parece hacer recaer sobre los economistas responsabilidades que no están preparados para aceptar. Desde un punto de vista práctico, es una guía que no merece ninguna confianza sobre lo que realmente hacen o pueden hacer los economistas. La última cuestión sugiere una que es deseable, una definición sustantiva de la economía, pero primero debemos observar que las implicaciones imperialistas del concepto formal son más aparentes que reales. Sugerir que la economía pueda lógicamente ocuparse
de toda la vida social no implica que la economía pueda explicar satisfactoriamente toda la vida social. Evidentemente, no puede establecerse ninguna base lógica para tal concepción, pero sí un economista considerado como especialista en el estudio del proceso que permite economizar los medios puede ofrecer percepciones útiles o válidas sobre la asignación de la autoridad. No parece exigir ninguna razón para que no sea de esperar que lo haga. Igualmente, si el especialista en ciencia política puede aportar conocimientos útiles y válidos sobre el funcionamiento de las empresas comerciales mediante el estudio de la movilización, la validación y la comercialización la validación y la aplicación de la autoridad tampoco exige ninguna razón para que no se pueda esperar que lo haga. Si tiene algún sentido la noción de investigación interdisciplinaria en las ciencias sociales, seguramente significa precisamente esto, que los representantes de dos o más disciplinas que observan los fenómenos desde distintos puntos de vista o utilizan distintos sistemas de referencia, aunan sus fuerzas para explicar lo que ninguno de ellos puede explicar por sí solo. Ya hemos citado la definición sustantiva de Polanyi. Más adelante dice, la economía empírica puede brevemente definirse como el proceso institucionalizado de interacción entre el hombre y su medio ambiente que le asegura la satisfacción de sus necesidades materiales. Polanyi, 1953, según la reedición de Freud, 1959, página 166. El uso de la palabra material en estas expresiones o bien restringe indebidamente la amplitud del concepto o bien carece de sentido. Polanyi considera que la satisfacción de las necesidades es material, si directa o indirectamente implica el uso de medios materiales para satisfacer los fines. Según esta definición, las siguientes situaciones o actividades constituyen ejemplos de satisfacción de situaciones de fines materiales. Una actuación de la Filarmónica de Nueva York, los instrumentos, un potlatch entre los cawilt, las monedas de cobre y las mantas, hacer méritos religiosos en Birmania, regalo de cereal al sacerdote budista, ganar prestigio en África Oriental, la creación de un gran rebaño bovino, la manifestación de devolución de la madre amorosa, amamantar al niño, el funeral de Danaway, se entierran bienes con el difunto, una boda en el norte de la India, la novia entrega una dote a la familia de su marido, una entre los Cironio, el varón entrega a la mujer cierta cantidad de carne, las actividades del anillo de Kula, canoas, pulseras, brazaletes, etc. Todo lo anterior, y la lista podría alargarse casi infinitamente, sugiere que el uso del término material en las distintas definiciones carece de sentido, puesto que no consigue restringir significativamente el campo de los fenómenos que se admiten como económicos. La exposición que Dalton hace del concepto de sustantivo parece más restringida, puesto que se refiere a la provisión de bienes materiales que satisfacen necesidades. De este modo, la provisión de instrumentos musicales caería dentro de la esfera de la economía sustantivista, pero no su utilización en un concierto. De forma más general, ello implica que la economía sustantiva solo incluye la fabricación, recolección, transporte, almacenamiento y además manipulación de las cosas materiales, mientras el objeto se ha de dejarlas disponibles para cualquier utilización. Interpretado literalmente, quedaría excluido de la esfera de la economía sustantiva, de modo de todo ámbito de los servicios personales de todo tipo y la mayor parte de las profesiones. Todas estas cosas dan ocasión a la transacción de mercado. Por estas razones, la interpretación es demasiado restrictiva. Si estas definiciones de la sustancia de la economía no sirven, ¿cuáles servirían? Hace mucho que he abandonado el empeño de formular una definición del verdadero campo de la economía que sea a la vez exacta y sucinta. Mi mejor aproximación es: la economía es lo que hacen los economistas. Mi menos exacta, pero más informativa que la proposición de que los economistas
se ocupan en gran medida de la economización de los medios. En cuanto a proceso social y de aquellas organizaciones, instituciones y grupos que tienen funciones especiales en relación con ese proceso. En la práctica, esto ha significado ocuparse sobre todo de las instituciones de mercado y de otras cosas en la medida en que tienen influencia en el mercado. Una mayor exactitud de la definición solo puede asegurarse abonando todo empeño a ser sucinto. No obstante, muchos matices de lo anterior pueden apreciarse repasando cualquier manual clásico de introducción a la economía. Es esencial reconocer el carácter de hoc de cualquier definición de esta clase. En particular, una definición de esta clase no puede convertirse en base para hacer deducciones relativas a la naturaleza de los sistemas económicos ni a la amplitud de la disciplina. La historia de cualquier disciplina implica una expansión constante de su amplitud y las fronteras de la disciplina es donde esta clase de definición se vuelve menos adecuada. Y si bien prefiere considerar la antropología económica como una subdisciplina de la antropología, igualmente puede considerarse como una subdisciplina fronteriza de la economía, la cual debe explorar por sí misma y de nuevo su propio campo de acción. El significado de escasez. Parte del planteamiento de Dalton sobre la inaplicabilidad de la teoría económica a las sociedades primitivas surge del concepto de escasez. El concepto de escasez es capital en la economía contemporánea, pues es posible, si bien no habitual, definir la economía como estudio de las consecuencias de la escasez y de los esfuerzos sociales e individuales por adaptarse al hecho de la escasez. Samuelson señala que si no hubieran bienes económicos, es decir, bienes relativamente escasos, difícilmente habría necesidad de estudiar economía, de economizar. 1958, página 17. Escasez, tal como los economistas utilizan el término, significa simplemente que los bienes no están a libre disposición. Todos los bienes económicos son escasos por definición. Dalton argumenta de la siguiente manera. Si las necesidades materiales del hombre son insaciables, entonces la escasez de medios para satisfacerlas exige por definición. Por eso, solo ocurre en la sociedad que conoce mayor valor a la adquisición material que a la consecución de otras metas y cuya estructura institucional impele a los miembros a comportarse en consecuencia. No es cierto que los postulados de escasez y cálculo economizador sean de relevancia universal. Página 5. Lo anterior implica que no hay escasez de los medios adecuados para la consecución de otras metas, pero Dalton no especifica en qué consecución de otras metas. Está pensando ni los medios que pueden ser apropiados para esto, ni nombra ninguna sociedad concreta en la que los postulados de escasez y cálculo economizador sean irrelevantes. En consecuencia, no pueden valorarse a los fundamentos de su afirmación. El concepto de utilidad marginal utilizado por los economistas proporciona opresión al concepto de escasez. Si se dispone de un bien, el término se define de forma que lo incluya todo, sea tangible o intangible, lo que puede satisfacer una necesidad humana en suficiente cantidad hasta que su utilidad marginal sea cero. Entonces no puede decirse que el bien sea escaso. Si se dispone de ese bien en tales cantidades sin gasto de recurso, entonces es un bien libre. En el caso de los bienes que no son libres, su escasez y no escasez depende de la disponibilidad de los recursos necesarios para producirlos, de la productividad de estos recursos y de los deseos o necesidades de los bienes, tal como se reflejan en las tablas de utilidad marginal. Hay una gran cantidad de datos que sugiere que las necesidades de algunos bienes, singularmente los bienes tangibles que proporcionan la subsistencia, solo pueden acrecentarse en un grado limitado. De ahí la proposición de que la demanda de bienes agrícolas es inelástica, pero existe otra gran cantidad de datos adicionales que sugiere que otras necesidades son posibles de expansiones o elaborarse sin límites. El florecimiento de la cultura, que parece acompañar de forma más o menos inevitable la solución básica del problema de la producción de alimentos en cualquier sociedad, representa la prueba más general de esta proposición. La pauta general de necesidades y deseos, incluyendo las prioridades relativas,
pueden deducirse para cualquier sociedad examinando la asignación de los recursos, aunque no es posible obtener una deducción de forma tan directa como se pudiera suponer. Solo hace falta el examen superficial de cierto número de tales pautas para darse cuenta de que, en todas las sociedades, las elaboraciones a partir de las necesidades fisiológicas incluyen tanto las necesidades materiales como las no materiales. También es evidente que todos los deseos, necesidades, están en mutua competencia, en el sentido de que existe al menos una categoría de medios que son comunes a todos. Esa categoría es la energía humana, lo que los economistas denominan la fuerza de trabajo. Así podemos volver a plantear el postulado de la universalidad de la escasez en los siguientes términos. En todas partes los hombres afrontan el hecho de que sus aspiraciones exceden sus capacidades. Siendo ese el caso, en todas partes deben economizar sus capacidades para realizar sus aspiraciones en la mayor medida posible. A pesar de lo anterior, debe reconocerse que puede haber sociedades donde no existe escasez, en el sentido en que aquí se ha definido el término. Si tales sociedades existen, no tendrían necesidad de economizar, y el estudio de la economía consistiría en el estudio de la tecnología, además del estudio de lo que podemos llamar la sociología de la producción. Mercados y lugares de mercado. Dalton plantea dos cuestiones sobre el tema de los mercados que precisan comentario. Una está relacionada con el carácter materialista de lo económico, otra referente a los mismos mercados. Sobre lo primero, Dalton dice, lo que debe destacarse es que la organización de mercado, la que obliga a las participantes a buscar el interés individual material, todos deben vender algo con valor en el mercado para adquirir los medios materiales para la subsistencia. La organización de mercado es un caso particular de organización, cuyo objetivo consiste en facilitar una clase especial de interacción social, a saber, el intercambio de bienes y servicios. En cuanto tal, únicamente obliga a adherirse a sus propias reglas y convenciones. Una de las convenciones de la mayor parte de los mercados, pero no de todos, es hacer la transacción en términos de algún medio de intercambio, moneda. Esto significa que cualquiera que desee ofrecer algo a la venta en el mercado debe esperar recibir moneda a cambio, tanto si se trata de una fanega de trigo, los servicios de un año de profesor universitario o el manuscrito de un libro. Por la misma razón, si se desea comprar algo en el mercado, debe contar con ofrecer moneda a cambio, tanto si es la entrada para un concierto como si es una docena de huevos o una sesión de un psicoanalista. También es cierto e inherente a la naturaleza de la organización de mercado que la principal forma o la única en la que mayor parte de la gente puede adquirir el dinero necesario para comprar cosas es vender algo antes. Las únicas otras formas de conseguir dinero consisten en recibirlo regalado o prestado, limitándose este o último a retrasar el problema o bien en robarlo. Es muy lamentable que los ingresos monetarios hayan sido considerados con muy poca exactitud como ganancias materiales, sin tener en cuenta en qué o cómo pueden gastarse. El segundo punto de Dalton sobre los mercados trata de su carácter, al intentar demostrar que unos mecanismos aparentemente similares que se presentan tanto en las sociedades occidental como en las sociedades primitivas son en realidad distintos. Dalton afirma, en antropología económica el término mercado siempre se utiliza en el sentido de lugar, de mercado, el emplazamiento real donde los bienes cambian de manos mediante la compra y la venta. En la economía occidental, el término mercado no se aplica únicamente a los emplazamientos concretos de los lugares de mercado, sino también a las fuerzas económicas difusas del intercambio de mercado. Página 14. La primera parte de la afirmación anterior es cierta, aunque la segunda está bastante mal formulada. Muchos textos de economía no consiguen dar una definición concisa del término mercado. Los que lo hacen resaltan de una u otra forma su aspecto de interacción. Las siguientes no representativas. El mercado suele definirse como el grupo de compradores y vendedores que comercian activamente con una mercancía más o menos homogénea.
Evans, 1950, página 245. O bien, el mercado, en nuestro uso del término, es el conjunto de precisiones ejercidas por los compradores y vendedores reales y potenciales sobre el total de transacciones relacionadas entre sí. Harris, 1959, 36-37. Está claro que debe distinguirse entre el mercado tal como se ha definido antes y el lugar del mercado. Podemos pues hablar del mercado como referido a un lugar o como sin un lugar determinado. En el primer caso es necesario que los compradores y vendedores estén físicamente presentes en un determinado lugar para hacer presión sobre el precio. En el segundo caso no se plantea esta necesidad, aunque puede existir un lugar de mercado donde tenga lugar la mayor parte de todas las transacciones. La mayor parte de los mercados de los Estados Unidos no tienen un lugar determinado, aunque algunos mercados puedan tenerlo. Dalton parece inferir, partiendo del uso antropológico, que todos los mercados primitivos están referidos a un lugar, aunque pocos antropólogos han considerado los mercados teniendo presente la anterior distinción. Es evidente que muchos mercados primitivos no están referidos a un lugar concreto y sospecho que otros muchos que lo parecen tampoco lo están. Tres ejemplos pueden ilustrar la cuestión. Los mercados situados dentro y alrededor de Panajal, Guatemala. Tax pasa apuros para demostrar cómo y en qué medida los indios de Panajachel se mantienen informados sobre las variaciones de los precios dentro y alrededor de su aldea y actúan en consecuencia. Tax, 1953, página 13 a la 19. 2. Los mercados de mayoristas y detallistas de los alrededores de Abomey, Donna, Dahomey. Las mujeres del mercado saben los precios que deben pagar en las distintas granjas al por mayor. Los granjeros se mantienen a su vez informados sobre los precios al menor en el mercado y actúan en consecuencia. Herbkovitz, 1938, página 52 a la 62. 3. El mercado de brazaletes y collares que constituye el anillo del Kula. Aunque cualquier transacción concreta es un trueque bilateral entre una pareja de comerciantes asociados, cada uno tiene en mente una serie de alternativas, así como un minucioso conocimiento de la historia de las transacciones anteriores relativas a cada artículo. Malinowski, 1922, Passin. Sobre economistas y antropólogos. Dalton afirma que la diferencia de la organización y los procesos económicos entre los sistemas económicos primitivo y occidental son más importantes que las semejanzas, especialmente en los asuntos que interesan a los antropólogos. Página 10. Luego, después de ocuparse con alguna extensión de los intereses de los antropólogos, Dalton resume con la afirmación de que los economistas no se ocupan de la tecnología, las instituciones sociales ni el medio ambiente físico. Esto en contraposición a los antropólogos, que no solo se interesan por estas cosas, sino también por otras muchas más. Hecho este juicio, Dalton inmediatamente lo matiza. La tecnología, el medio ambiente físico y las intenciones sociales solo interesan en casos especiales, cuando afectan a las variables económicas por las que se interesa el economista. Página 11. Y en las raras ocasiones en que el economista tiene en cuenta el parentesco, la religión o el gobierno, no solo lo hace con algún propósito especial, cuando tienen un impacto significativo en las cantidades económicas. Página 11. Estos argumentos merecen algunas observaciones. 1. Nada tiene de sorprendente el descubrimiento de que los economistas y los antropólogos tienen distintos intereses. 2. Si existe alguna diferencia entre lo que interesa a los economistas y lo que interesa a los antropólogos económicos, entendidos como una rama especial de la antropología, consiste en el hecho de que el economista centra su atención en la sociedad occidental y el antropólogo económico en la sociedad no occidental. Presumiblemente, ambos se interesan, por definición, por las estructuras y el funcionamiento de los sistemas económicos. 3. Nada tiene de sorprendente el que los economistas se interesen por la tecnología, el medio ambiente físico y las instituciones sociales o cualquier otra cosa.
solo en la medida en que constituyen variables significativas del proceso económico. Es una práctica científica normal tener en cuenta solo aquellas variables que se consideran relevantes para la materia que se estudia. Los antropólogos económicos están o deben estar sometidos a las mismas reglas. El hecho de que deben estarlo se ve oscurecido a veces por dos hechos. A. Los antropólogos económicos son también antropólogos generales. Y B. En cuanto a los antropólogos generales, están interesados por la interrelación entre los sistemas económicos y los subsistemas del sistema sociocultural total, interés que pocos economistas comparten. 4. Si en estas si en estas cuestiones existe alguna diferencia entre el antropólogo económico y el economista, consiste en la voluntad, posiblemente excesiva, de los economistas de suponer la irrelevancia de las variables no económicas y de la voluntad, posiblemente excesiva, de los antropólogos económicos de suponer que prácticamente todo es relevante. Observaciones finales sobre Dalton. Podrían hacerse más observaciones y otro cierto número de críticas concretas adicionales al artículo de Dalton y a los puntos de vista que refleja. Por regla general, si bien tiene razón en llamar a la atención sobre el peligro de permitir que las similitudes superficiales enmascaren las diferencias fundamentales, Dalton comete lo que considero un error todavía mayor. Permite que las diferencias superficiales enmascaren las similitudes fundamentales. Hacia una nueva aproximación de la antropología económica. En páginas anteriores de este artículo se defendía que ahora parece posible un desarrollo evolucionista de la antropología económica. Raymond Firth ha esbozado los objetivos de tal desarrollo en los siguientes términos. Lo que se exige a la economía primitiva es el análisis de los materiales procedentes de las comunidades no civilizadas, de tal forma que sea directamente comparable con el material de los economistas modernos, encajando supuesto con supuesto y permitiendo de esta forma que en último término las generalizaciones se ajusten de manera que subsuman los fenómenos tanto civilizados como no civilizados de las comunidades con principios y sin principios en un cuerpo de principios sobre el comportamiento humano que sea verdaderamente universal. 1939, página 29. El cumplimiento de tal objetivo exige algo más que la aplicación de conceptos convencionales a situaciones inconvencionales. Lo que se necesita es la búsqueda de una teoría general del proceso y de la estructura económicos, de la que la teoría económica contemporánea solo constituye un caso especial. En el momento actual, la existencia de tal teoría general solo puede postularse, sin embargo, existen buenas razones para postularla. Si bien la literatura etnográfica es un archivo de la diversidad de las experiencias humanas, también proporciona un testimonio de la existencia de problemas característicamente humanos que se resuelven por medios característicamente humanos. Si esto no fuera así, la antropología científica no podría existir como disciplina con capacidad de generalizar. Si existe la teoría general, debe subyacer a estar implícita en el caso especial. En consecuencia, la búsqueda de tal teoría lógicamente puede y prácticamente debe comenzar por el caso especial de que se dispone, pero debe reconocerse que 1. El caso general puede estar oscuramente enterrado en los detalles específicos del caso especial. 2. Cualquier formulación provisional de la teoría general basada por completo en el último caso especial debe resultar sospechosa hasta ser verificada en otros materiales. En la práctica, tal verificación debe acompañar a la formulación del caso general. Por último, la formulación del caso general será ayudada a la formulación por gran número de casos especiales que deben formularse para acabar la diversidad de economías que se encuentran en el mundo real. Y 2. Tendrán que permitir el control y la comparación sistémica entre todos los casos especiales, incluyendo el de la economía occidental de mercado. Sería prematuro intentar presentar un esbozo provisional de la teoría general del proceso económico. Lo que sigue pretende indicar lo que parece una aproximación prometedora al problema de formular la teoría general. Pie de página. La aproximación aquí esboza
FOSAA se desarrolló en relación con y una guía para el estudio explicativo de los sistemas económicos no industriales. En gran parte, el estudio se propone la clarificación de los temas conceptuales y teóricos implicados en el análisis de tales sistemas. Este estudio implica un trabajo anterior llevado a cabo por Rachel Training Fellow de Social Science Research Council, véase Leclerc, 1953. El presente estudio ha contactado con la ayuda financiera del Comité de Economic Growth de Social Sciences, Research Council. Deseo manifestar mi agradecimiento por la ayuda que hizo posible esta investigación. También deseo manifestar mi especial gratitud a Melvin G. Herkovitz, cuya ayuda y estímulo durante un considerable periodo de tiempo tanto ha significado para mí. Algunas de las bases de aproximación que vamos a ofrecer ya han sido señaladas al discutir el artículo de Dalton. Con objeto de asegurar la coherencia y la claridad, se repetirán los puntos esenciales. En lo que sigue, las proposiciones claves irán en cursiva y no las explicaciones y el tratamiento. Algunos conceptos y definiciones básicos. La economía es el estudio de la economización de los medios. La economización consiste en la asignación de los recursos escasos entre fines alternativos. Esta proposición contiene una redundancia cuya naturaleza se indica en la proposición siguiente. Los recursos sometidos a asignación son escasos por definición. Los recursos no son escasos si existen con tan abundancia que no precisan ser asignados, lo que constituye una definición operativa adecuada de sometidos a asignación. Varían según las circunstancias. No se pretenderá tratar aquí las distintas posibilidades. Las necesidades se definen como cualquier cosa que los seres humanos puedan desear o necesitar. Los fines entre los que deben asignarse los recursos se definen como la satisfacción de las distintas necesidades que puedan tener los seres humanos. Un fin es alternativo con respecto a otro solo en relación con los recursos que pueden utilizarse para satisfacerlos. Son alternativos cuando uno o más de los recursos que pueden emplearse para satisfacer a uno también utilizarse para satisfacer el otro. Debe notarse que el recurso humano fundamental es la energía humana. Me resulta difícil imaginar que algún deseo humano pueda satisfacerse sin gasto de energía humana. No obstante, esto no garantiza el supuesto, aunque da lugar a esperarlo, de que no existan situaciones humanas en las que esté completamente ausente la necesidad de economizar. Los bienes o bienes y servicios incluyen cualquier cosa, pero no simplemente una cosa cualquiera que puede utilizarse para satisfacer una necesidad humana. Tales bienes pueden ser tanto tangibles como intangibles. La producción es cualquier actividad que utiliza recursos con el objetivo de crear o proporcionar bienes o ponerlos a disposición cuando la actividad constituye una condición necesaria o deseable para la disponibilidad. La producción incluye todas y cada una de las actividades que tienen este objetivo o resultado. Primero se definieron los bienes y la producción se ha definido en función de los bienes. No supone en este aspecto ninguna circularidad definir los bienes en relación a la producción. Esto resulta útil y necesario porque se producen algunas cosas que no se utilizan directamente para satisfacer necesidades humanas. Más bien se utilizan asociadas a la actividad productiva, de ahí que sea necesario la siguiente definición. Los bienes que no se utilizan directamente para satisfacer necesidades humanas, sino que se utilizan asociados a la actividad productiva, se denominarán bienes capital. Los bienes capital no pueden definirse en términos de las propiedades de los mismos bienes, sino más bien en términos de la forma en que se utilizan. Una determinada cosa puede utilizarse a veces como bien capital, otras directamente para satisfacer algunas necesidades humanas. El consumo es la utilización directa de un bien en la satisfacción de las necesidades humanas. El consumo es también una actividad.
En algunas circunstancias, las actividades del consumo pueden ser inseparables de las actividades de la producción. Así, por citar un ejemplo trivial, el individuo que coge bayas y las come conforme las coge está participando en una actividad que es al mismo tiempo de producción y de consumo. Si bien sería infructuoso tratar de distinguir esa parte de la actividad que constituye peculiarmente la producción de la parte que constituye peculiarmente el consumo. La distinción conceptual merece mantenerse. Un caso bastante diferente y menos trivial lo ejemplifica la interpretación pública de una sinfonía para una orquesta. En este caso, la actividad productiva y la actividad de consumo asociadas son bastante distintas, pero deben ocurrir de forma simultánea. Cierto número de proposiciones adicionales pueden plantearse proposiciones que amplificarían o clarificarían las anteriormente hechas. Muchas más podrían decirse en la explicación o bien podría mostrarse la significación práctica u operativa de estos conceptos. No obstante, pasaremos a otro aspecto del problema. La economización de los medios como un proceso social. Todas las proposiciones planteadas hasta ahora pueden aplicarse al ermitaño favorito de los economistas, Robinson Crusoe. No obstante, la soledad es una situación excepcional de los seres humanos y, si bien podíamos desear de vez en cuando tener en cuenta la economización en su aspecto individual, normalmente nos ocuparemos más de la economización que implica a grupos de personas. De momento, por lo menos, consideraremos la economización de los medios como un proceso social, solo en la medida en que pueda implicar una u otra clase de interacción humana. Veremos a continuación que en realidad economizar los medios puede ser un proceso social en un sentido mucho más fundamental. Se suele hablar de sistemas económicos. De acuerdo con las anteriores definiciones, tales sistemas tienen por definición la provisión de procedimientos ordenados para resolver los problemas de economización que son sociales. Al menos en el sentido antes mencionado, la aproximación al estudio de los sistemas económicos que aquí se propone nace de la consideración de dos cuestiones. Uno, las implicaciones de la noción de que nos ocupamos de un sistema económico y dos, cuáles son las funciones pormenizadoras de un sistema económico. 6 pie de página. Parte de lo que sigue procede de Leclerc en 1959 y 1960. Mi participación en el Workshop in Economic Anthropology, véase Current Anthropology 1960, página 149, 150, tuvo como consecuencias muchos cambios en mi forma de pensar, aunque mis coparticipantes no deben cargar con ninguna responsabilidad de mis opiniones. Les debo mucho a ellos y a los organizadores y patrocinadores de la workshop. El último artículo condujo a una serie de discusiones que fueron muy beneficiosas. De especial valor fueron las largas y penetrantes discusiones con Harold K. Schneider y Lilo Stern. La idea de que cualquier sociedad tiene un sistema económico implica que las organizaciones, instituciones, prácticas y creencias de la sociedad que se ocupan de los procesos económicos son algo más que un conglomerado sin estructura. Postular la existencia de un sistema es postular, en primer lugar, que cierto número de entidades identificables mantienen alguna relación estructural entre sí. Si el sistema es dinámico u operativo, también implica que las partes interaccionen dinámicamente para producir un resultado sistémico que afecte a la totalidad del sistema. La comprensión de un sistema dinámico exige la comprensión de la articulación estructural de las partes componentes del sistema. También requiere la comprensión de cómo los acontecimientos que forman parte del proceso dinámico se articulen para producir el resultado sistémico.
De las proposiciones anteriores se deduce que la función general de un sistema económico consiste en proporcionar un mecanismo ordenado para la economización social. Es ahora útil considerar si esta función general puede resolverse en una serie de funciones específicas interrelacionadas para determinar qué problemas de economización social existen. Si bien no hay unanimidad entre los economistas en lo relativo a las funciones específicas de los sistemas económicos, existe un acuerdo bastante general sobre tres de ellas y hasta pueden utilizarse como punto de partida para el posterior tratamiento. Estas son las siguientes: determinar qué bienes deben producirse y en qué cantidades relativas es el problema de la composición del producto. Determinar cómo deben producirse estos bienes se trata de las proporciones relativas de los factores de la producción, tierra, trabajo y capital. Es el problema de las proporciones de los factores. 3. Determinar cómo debe repartirse entre los miembros de la sociedad el producto total de bienes y servicios es el problema de la distribución del producto. Pie de página 8. Los términos en cursiva son los convencionalmente utilizados en economía. Debe tenerse presente en todo momento que distribución se utiliza aquí y en este contexto en el sentido estricto de compartir o asignar. Los antropólogos tienden con mayor frecuencia a utilizarlo en el sentido de intercambio de mercado y han tenido que pasar por encima del otro significado. Una vez se ha definido las funciones de un sistema dinámico, resulta posible hacer exposiciones útiles sobre los objetivos específicos de cualquier análisis que nos propongamos hacer. En este caso, está claro que el resultado del sistema se expresaría en forma de enunciados sobre la identidad y cantidades de los bienes producidos, la manera en que son producidos y cómo se reparten entre los miembros de la sociedad. Por ejemplo, cuáles son los ingresos de cada individuo. Tales enunciados pueden hacerse desde distintos puntos de vista, muchos de los cuales son mutuamente complementarios. El espacio no nos permite una exploración de las distintas posibilidades. Los componentes del sistema económico. Los componentes del sistema económico son los individuos y los grupos de individuos. Cuando tales grupos están organizados de alguna manera, se dividen en dos clases claramente determinables: las unidades de producción por una parte y las unidades de consumo o de comunidad de ingresos por otra. Una unidad de producción es cualquier individuo o grupo de individuos que participa o está organizado con objeto de participar en la actividad productiva. La unidad de producción puede consistir en un único individuo o en miles de individuos que se mantienen en una relación organizativa compleja entre sí. Como es el caso, por ejemplo, de las grandes corporaciones americanas, las unidades de producción, aparte del tamaño, pueden diferir en cierto número de dimensiones, entre las que se encuentran las siguientes: las bases para el reclutamiento de los miembros, si las funciones productivas son generalizadas o especializadas, si tienen otras funciones aparte de las funciones productivas, el grado de permanencia y la organización interna, si las funciones productivas son generalizadas o especializadas, si tiene otras funciones aparte de las funciones productivas, el grado de permanencia y la organización interna. Pie de página 9. Para una discusión de alguna de estas variables, así como para un estudio estimulante de algunos problemas relacionados, véase UDI 1959. El término unidad de producción, tal como se utiliza aquí, es aproximadamente análogo al término de los economistas empresa comercial. Más exactamente, la empresa comercial es una de las formas más institucionales concretas que puede adoptar la unidad de producción. Si
bien, las unidades de producción pueden diferir dentro de amplios límites con respecto a cierto número de variables. Las diferencias entre tales unidades dentro de un sistema determinado pueden reducirse a menor número de variables y a un campo entre límites más estrechos. En resumen, y podemos esperar encontrar un modelamiento cultural de las formas y la amplitud de las unidades de producción. La unidad de consumo, unidad de puesta en común de ingresos, puede constatar de un único individuo o de un grupo de individuos que reúnen sus ingresos para los fines de consumo, compartiendo estos ingresos entre los miembros del grupo sin hacer referencia a consideraciones de la producción. Los términos unidad de consumo y unidad de puesta en común de ingresos pueden utilizarse indistintamente y son aproximadamente equivalentes al término unidad doméstica, household, que utiliza el economista. No obstante, los términos que aquí se proponen son más descriptivos. El parentesco parece ser la base universal para la creación de unidades de consumo y, en realidad, tales unidades son normalmente idénticas a las unidades familiares, como tales unidades se definen en cada sociedad. De este modo, las unidades de consumo siempre parecen constatar de familias nucleares monógamas o polígamas, o bien de familias indivisas, conyugales o cosanguíneas. Esta situación básica puede matizarse en cierto número de aspectos. En primer lugar, en las unidades que tienen un gran número de miembros, la puesta en común de ingresos puede ser incompleta, de tal forma que la unidad puede considerarse un agregado más o menos estrechamente vinculado de subunidades. Del segundo lugar, los ingresos pueden ser regularmente compartidos entre las distintas unidades cuando lo elija la ocasión. En tercer lugar, en muchas sociedades existen situaciones en que, como consecuencia de razones culturales o por las características inherentes de la situación, los ingresos pueden consumirse de forma comunitaria. No obstante, todos estos casos resultan ser variaciones de un tema básico. Si los componentes del sistema económico se clasifican en dos tipos, la articulación estructural del sistema implica tres clases de relaciones. Una, relaciones entre las unidades consumidoras. Dos, relaciones entre las unidades productoras. Y tres, relaciones entre las unidades las unidades consumidoras y las unidades productoras. No creo que estas relaciones se puedan describir en términos puramente estructurales. Es decir, no parece posible describir la estructura de un sistema económico sin hacer exposición, sea explícita o implícita, de los procesos sociales que lleva asociados. En realidad, las mismas unidades se definen en función de ciertos procesos. Por tanto, debemos considerar ahora los procesos económicos. Los procesos de un sistema económico. El proceso económico implica tres clases de actos: actos productivos, actos de utilización y actos de transferencia. Un acto de producción es una acción o una serie de acciones cuyo resultado o pretendido resultado es producir bienes y servicios disponibles para ser utilizados. Los términos acto de producción y producción no son estrictamente sinónimos. El acto productivo consiste en un único acto o una serie de actos que se pretenden productivos. La producción de un bien utilizable puede consistir en un único acto productivo o bien de una serie de ellos. En general, puede considerarse que el acto productivo ha terminado cuando el producto recibe su forma última o cuando una forma intermedia se convierte en sujeto de un acontecimiento de transferencia. Véase a continuación.
La referencia al término pretendido en lo anterior tiene por objeto resaltar el hecho de que el acontecimiento productivo puede ser abortivo. Aunque el cazador regrese con las manos vacías, debe considerarse que ha participado en una actividad productiva. Por supuesto, es necesario distinguir entre aquellos actos productivos que dan lugar al producto pretendido y los que no. Un dato importante para cualquier sistema puede ser la relación entre ambas clases de acontecimientos. Un acto de utilización es la utilización de un bien o servicio, puede ser un acto de consumo, la utilización de los bienes para la satisfacción directa de las necesidades humanas, o bien un acto de consumo de capital, la utilización de los bienes para fines productivos. Los actos de producción y los actos de consumo de capital ocurren en o son llevados a cabo por las unidades productivas. Los actos de consumo ocurren en o son llevados a cabo por las unidades consumidoras. Los actos de transferencia no pueden definirse de la forma debida sin un tratamiento previo. La idea de acto de transferencia descansa en el hecho de que los derechos sobre o de control de los bienes o servicios utilizables, tales derechos casi siempre surgen cuando tienen lugar la producción. Pueden definirse de distintas formas, pueden ser englobados, condicionados, limitados o modificados de otra forma por la costumbre, la convención o la circunstancia, pero no conozco ninguna sociedad en la que no surjan de forma regular y no estén regularmente reconocidos. El acto de transferencia traslada el control de o los derechos sobre un bien económico de un individuo a otro o de un grupo a otro. Los actos de transferencia incluyen cosas como la donación, la dádiva, el préstamo con interés, la compraventa, el intercambio, el trueque y el robo. Pie de página 10. El robo forma parte de esta lista porque si tiene éxito constituye de facto una transferencia de control, aun cuando los derechos de jure presumiblemente no puedan transferirse por ese procedimiento. Y la apropiación. Tales acontecimientos son los que proporcionan el vínculo entre las unidades en las estructuras del sistema económico. La estructura del sistema económico. Suponiendo que sea posible inventar instrumentos simbólicos esquemáticos para descubrir la estructura de un sistema económico, para cualquier sistema pueden construirse dos clases de modelos finales. Los modelos descriptivos son aquellos en los que se pretende identificar las unidades específicas que existen, así como describir todos los vínculos estructurales entre ellas. Si tales modelos se amplían posteriormente para que tengan en cuenta los verdaderos acontecimientos a lo largo de un periodo de tiempo. Dicho en breve, si se describe el funcionamiento dinámico del sistema, el resultado sería un diagrama econométrico muy especializado. Si se trata de un modelo analítico abstracto, el segundo tipo posible, lo que se pretende es que manifieste las propiedades fundamentales del sistema. Tal modelo también puede ampliarse para que tenga en cuenta los procesos dinámicos implicados. En cualquier caso, la articulación estructural del sistema puede describirse a un nivel conveniente de abstracción, en términos de las unidades productivas y su estructura interna, y de las unidades consumidoras y de su estructura interna, y en términos de las clases de actos de transferencia que vinculan a las unidades. Resultado del sistema y sus determinantes. El sistema económico y sus procesos no son sustancias puras aisladas, aunque hasta el momento los hayamos estado tratando como si lo fueran. La estructura del sistema, las formas características de sus componentes y la naturaleza específica de los procesos asociados están determinados o influidos por un sinnúmero de variantes ambientales, culturales y sociales. La naturaleza de las relaciones implicadas puede señalarse de la mejor manera posible considerando cómo el resultado sistemático de las tres funciones puede ser influido por muchas variables. Composición del producto. El medio ambiente natural puede influir en lo que se produce de muchas maneras. En especial, el medio ambiente contiene un conjunto de posibilidades y de limitaciones. Dicho de forma simple, esto significa que el medio ambiente sencillamente, mediante la presencia o ausencia de determinadas materias primas o de carencias
características naturales, hace posible o imposible la producción de determinados bienes. Los indios de las llanuras no podían orientar su subsistencia hacia la pesca de salmón, ni las tribus del noreste podían cazar bisontes. De manera similar, el medio ambiente puede imponer exigencia. Los esquimales del polo no podrían sobrevivir sin producir bienes adecuados para protegerse del frío. Estas posibilidades, límites y exigencia no son absolutas, ni son variables estrictamente independientes unas de las otras. La presencia simultánea de varias materias primas puede hacer posible la producción de algo que sería imposible en ausencia de cualquiera de ellas. Y esa parte de la cultura que se resume en el término tecnología evidentemente juega un papel al transformar las potencialidades en realidades. No puede producirse cerámica en ausencia de arcillas adecuadas, aunque su presencia no garantiza que la cerámica se produzca. Un ejemplo sobresaliente de la operatividad de los factores de esta clase es la adopción del caballo por los indios de las llanuras. Gracias a los caballos podían explotar de una forma decididamente nueva los bisontes que siempre habían estado allí, y por supuesto toda la historia de la humanidad es un archivo del desarrollo de técnicas para un dominio cada vez mayor de las potencialidades del medio ambiente. Pie de página 11. Aunque hasta el momento solo se ha aplicado a una limitada variedad de materiales, la aproximación etnoecológica no se ha desarrollado para el estudio de la agricultura, de la interacción entre la tecnología y el medio ambiente. Me siento inclinado a pensar que esta perspectiva puede ser fructíferamente adoptada a otras situaciones productivas distintas. La agricultura de rosa. Para una exposición sucinta de esta aproximación, véase Conklin. Estoy en deuda con Anthony Letts por haber sido el primero en llamarme la atención sobre esta perspectiva y poner en mi disposición los resultados de sus propios trabajos antes de ser publicado. Véase Letts 1961. La combinación o interacción de estas dos variables tiene como resultado la existencia de unas determinadas posibilidades de producción en cualquier campo dado de posibilidades de producción. Los bienes que se producirán estarán sometidos a la influencia de las preferencias del consumidor, la suma total de las necesidades y la intensidad relativa del deseo, necesidad de las distintas cosas. Si bien puede suponerse que las diferencias idiosincráticas de las preferencias se deben encontrar en todas partes, también resulta claro que las preferencias del consumidor están culturalmente modeladas. Además, el ámbito de tales preferencias debe estar limitado por la experiencia, que a su vez depende de lo que es posible. Finalmente, aunque existen muchos casos en los que el ámbito de la elección sería necesariamente restringido, hay pocos casos, si es que alguno, donde no exista la posibilidad de ejercer una elección. Debe mencionarse otro determinante de la composición del producto, el propio sistema económico, en la medida en que el sistema constituye o proporciona un mecanismo para transformar las preferencias del consumidor en decisiones de la producción, puede influir en el resultado del proceso. No todos los sistemas económicos tienen esta capacidad. La tienen los sistemas de mercado y escaso otros. Esto significa que en cualquier conjunto de posibilidades de producción dadas y en cualquier conjunto de preferencias del consumidor, un cambio del sistema daría lugar a un cambio en la composición del producto. De este modo vemos que la composición del producto puede depender de 4 clases de variables: las oportunidades, limitaciones y exigencias ambientales, las posibilidades tecnológicas, las preferencias del consumidor, el propio sistema económico. Estas variables son ellas mismas interdependientes en algún grado y, por supuesto, las variables específicas que se aplican a cualquier caso concreto pueden diferir ampliamente de las que se aplican a otro, por porciones de los factores.
Este problema, tal como lo definen los economistas, supone que existen posibilidades conocidas alternativas para el planteamiento de los acontecimientos de la producción. Tratar este problema aquí del modo adecuado nos apartaría mucho de nuestro campo. Simplemente afirmaré que las variables ambientales y tecnológicas pueden jugar un papel en la solución de este problema y, en algunos casos, también el sistema. Además, las preferencias, muy parecidas a las necesidades relativas a actividades deseables o no deseables, también pueden ser importantes en el resultado final. Como antes, las variables específicas y su importancia relativa, así como la interrelación funcional entre ellas, variará de un caso a otro. Distribución del producto. Si y solo si todos los miembros de la sociedad fueran productivos y completamente autónomos en la satisfacción de sus necesidades, no existiría el problema de la distribución del producto. Dado que todas las sociedades viables deben incluir miembros no productivos, aunque solo sean los niños, se trata de un problema universal, el único de los tres cuya universalidad puede plantearse a priori. En la práctica, el reparto existe unisituación. Perdón. En la práctica, el reparto existe universalmente porque la distancia productiva de los miembros de la sociedad también es universal. Al considerar el problema de la participación en el producto total, podemos distinguir entre el sistema de distribución y la pauta de distribución. El sistema de distribución consta de los métodos e instrumentos mediante los cuales se determina la parte que debe asignarse a cada individuo y quizás también mediante los cuales esa parte se pone bajo su control. La pauta de distribución es el resultado de la determinación y puede expresarse en forma de listas de cantidades o bienes que van a los distintos individuos o grupos de individuos. El sistema de distribución también puede ser determinado o indeterminado. Un sistema determinado sería aquel en que, si el sistema y las cantidades totales de los bienes fueran conocidos, la pauta podría predecirse con gran exactitud. Un sistema indeterminado es aquel en que, quizás porque los individuos tienen opciones relativas a lo que hará con los bienes, no puede predecir con exactitud la pauta de distribución, aunque sería posible predecirla dentro de ciertos márgenes de error determinables. Es decir, sería posible decir que algunos individuos concretos obtendrían cierta cantidad, pero no más o tampoco como cierta cantidad, pero no menos, sin poder decir qué cantidad obtendría entre tales limitantes hasta que se haya terminado la distribución. Un sistema puede ser determinado con respecto a unos artículos e indeterminado con respecto a otros. El sistema de distribución consta de todos los derechos socialmente sancionados que pueden ejercer los miembros de la sociedad sobre un producto total o cualquier parte de él, junto con todas las acciones de los individuos necesarias para hacer válidos estos derechos. Una descripción completa del sistema consistiría en una lista de estos derechos y de todo lo necesario para hacerlos válidos. Cualquier sistema de distribución debe realizar ciertos objetivos mínimos para que la sociedad que utiliza el sistema pueda ser viable. Suponiendo que el producto total sea lo bastante grande, debe garantizar mínimos de subsistencia a todo o bien a una parte sustancial de los miembros productivos o potencialmente productivos de la sociedad. Si después de haber satisfecho este derecho básico queda producto, normalmente se espera que el sistema de derechos proporcione alguna forma de subsistencia a quienes ya no son productivos. A partir de ese momento, la distribución del producto puede tener uno cualquiera de los muchos resultados posibles. No obstante, los derechos sobre el producto probablemente se definirán y harán válidos de tal forma que gratifiquen determinantes clases de comportamiento muy valoradas para la sociedad. Este es el caso, parece que la consideración de tales derechos revelará. Cuando ese es el caso, parece que la consideración de tales derechos revelará mucho sobre los valores básicos de la sociedad.
Con lo anterior debe quedar claro que, sometida a los indicados controles necesarios para mantener una sociedad viable a lo largo de un periodo de tiempo, la principal variable para resolver el problema del reparto es de naturaleza cultural y valorativa. Las variables ambientales y tecnológicas normalmente no juegan ningún papel en la situación y puede que nunca lo jueguen. No obstante, las variables sistémicas, cuando juegan un papel en la determinación de las proporciones de los factores y de la composición del producto, probablemente también desempeñan aquí ese papel. Debe quedar igualmente claro que el sistema de distribución se ocupa al menos de determinados acontecimientos de transferencia que implican a una unidad productiva y a una unidad consumidora, o bien a las dos o más unidades consumidoras. Así, el sistema consta, en efecto, de reglas normativas relativas a ciertos actos de transferencia, reglas relativas a las condiciones en que deben o deberían tener lugar determinados actos de transferencia. Observaciones finales. No hemos hecho más que esbozar una aproximación al problema de describir, analizar y comprender los sistemas económicos no industriales. Es preciso hacer varias observaciones generales adicionales. En la medida en que Dalton se ocupa de la aplicación crítica de los conceptos de la economía a fenómenos aparentemente similares de las sociedades primitivas, su postura tiene cierto valor, aunque creo que el problema no es tan serio ni tan extenso como insinúa Dalton. La aproximación aquí la aproximación aquí esbozada con su insistencia en la cuidadosa valoración de las variables funcionales concretas que tienen relevancia en la situación que se estudia ofrece la promesa, cree, de una salida a esta dificultad sin abandonar, como nos haría hacer Dalton, todo lo que hay de potencialmente fructífero en el pensamiento económico contemporáneo. Puesto que las sociedades primitivas no constituyen entidades socioculturales de una clase homogénea, la relevancia, la implicabilidad y lo fructífero de cualquier aproximación a su estudio debe comprobarse y sólo así puede comprobar por los méritos de cada caso, lo que significa en último término mediante la comprobación de los datos disponibles. Implícita en este punto de vista de la convicción dolorosamente adquirida de que no existen vías directas hacia la comprensión intercultural general de los procesos y los sistemas económicos, el análisis descripto de cualquier sistema económico único será, en la mayor parte de los casos, una tarea de cierta magnitud, aunque su magnitud disminuirá algo conforme los conceptos sean comprobados y refinados y conforme se gane experiencia en su utilización. La economía comparativa no puede madurar en sus métodos ni en sus descubrimientos sustantivos hasta que se haya hecho un número sustancial de tales análisis descriptivos y quizás hasta que los haya revisado no una sino muchas veces. Por último, debe resaltarse que, a pesar del aparente dogmatismo con que se exponen las proposiciones aquí planteadas, deben considerarse susceptibles de revisión. El progreso de cualquier ciencia consiste en el testimonio de la inadecuación de sus antecedentes y presumiblemente esto ocurrirá en este caso, lo cual no significa, sin embargo, que lo anterior pueda ser sustituido por ningún otro conjunto de proposiciones concebible. Las proposiciones presentes han sido elegidas con arreglo a 4 criterios: compatibilidad con el cuerpo central del pensamiento económico contemporáneo; 2. Compatibilidad con el análisis limitado y fundamentalmente impresionista e intuitivo de los materiales etnográficos; 3. Consistencia lógica; 4. Capacidad para generar conocimientos que conduzcan a los necesarios refinamientos conceptuales. El segundo criterio hace necesario el refinamiento. El cuarto, es de esperar, hará posible el refinamiento sistemático y bien fundado. Apéndice.
Para ilustrar el empleo que puede hacerse del cuadro conceptual que ha expuesto en la segunda parte de este artículo, he aquí un análisis muy condensado de 3 economías. Las 3 pertenecen a sociedades de caza y recolección. Las he escogido por las razones siguientes. Primero, todas poseen sistemas económicos relativamente simples. Segundo, como las 3 se basan en el mismo principio fundamental en cuanto a su modo de subsistencia, las semejanzas y diferencias aparecen de un modo mucho más claro. Tercero, se puede suponer justamente que son representativas de aquellos sistemas económicos que se diferencian al máximo de los sistemas mercantiles e industriales occidentales. Cuarto, los materiales sobre los que se basan estos análisis son ampliamente conocidos y fácilmente asequibles. Los Siriono, fuente Holmberg, 1950. Estructura. Unidades de consumo, familias nucleares, generalmente monógamas, algunas veces polígamas. Unidades de producción, generalmente individuos o grupos pequeños procedentes de una sola familia nuclear, grupos procedentes de una familia extensa, cooperan algunas veces para la caza, la horticultura, la recolección o la construcción de vivienda. Grupos más grandes provenientes de 2 o más familias extensas cooperan alguna vez para abatir zainos, puercos americanos. Todos los hombres de la banda cooperan en la construcción del armazón de las viviendas. En la práctica, las unidades de producción no tienen autonomía estructural en relación a las unidades de consumo que le están asociadas. Por las necesidades del análisis, estableceremos aquí una distinción nominal. Articulación estructural. No existen transferencia entre las unidades de producción, como las unidades de producción no tienen autonomía estructural. La transferencia que van desde las unidades de producción a las unidades de consumo correspondientes son automáticas y, sobre el terreno del análisis, corresponden a una distinción nominal. La transferencia entre las unidades de consumo son invariablemente unilaterales y no parecen conducir más que a la alimentación. Proceso y resultado del sistema. Composición del producto social. No podemos precisar de manera detallada en ninguno de los 3 casos. Se puede describir las categorías principales de producto social de la manera siguiente. La producción de alimentos es su actividad más importante en términos de cantidad de tiempo que dedican. Comprende la caza, la recolección, la horticultura, la pesca, en este orden de importancia más o menos. La cultura material es muy limitada y apenas va más allá de lo que se necesita para sobrevivir. La producción no utilitaria es igualmente muy reducida. El tiempo que no dedican a actividades físicamente necesarias se emplea esencialmente en la ociosidad. La composición del producto social refleja las siguientes variables: un medio relativamente precario, 1 o 2 insuficiencias tecnológicas notables y un sistema de preferencias que probablemente es limitado más severamente por las posibilidades de la producción que la mayoría de los otros sistemas. Las variables sistémicas no tienen ninguna influencia sobre la composición del producto social. Este medio ingrato es el elemento determinante de la situación. Ello no solamente significa que un porcentaje importante de los esfuerzos productivos disponibles es necesario simplemente para sobrevivir, sino que además el costo aparente de los gastos en energía física y psíquica es suficientemente grande como para que el tiempo no consagrado al trabajo lo sea al ocio, al descanso, a la comida, a las relaciones sexuales, al sueño, juego con los niños, aseo, cantos, danzas y libaciones. Queda tan poco tiempo para estas actividades que cualquier momento que se le pueda dedicar es apreciado. Las insuficiencias tecnológicas, de las cuales algunas quizás no es determinante, las insuficiencias tecnológicas, de las cuales alguna quizás no es determinante, incluyen la ausencia de técnicas de conservación de los alimentos, accesorios especializados de pesca, trampa y redes.
En dos últimas insuficiencias y Estas dos últimas insuficiencias significan que el producto total está probablemente por debajo de las posibilidades teóricas, tanto en términos absolutos como en términos de la ganancia por unidad de esfuerzo. Al no conocer técnicas para la conservación de los alimentos, esta sociedad depende casi cotidianamente de los avatares de la caza y es incapaz de obtener todo el provecho posible de la agricultura. Proporciones de los factores. La gama de elección relativa a las proporciones de los factores de producción es muy limitada. La elección más evidente es aquella que existe entre la caza en solitario o en grupo. Los materiales publicados no nos permiten aportar juicios sobre las motivaciones que determinan las elecciones. Distribución del producto. No poseemos ningún detalle sobre las formas de producción o de distribución. En primer lugar, la producción total es distribuida entre las unidades de consumo de los individuos que producen los bienes. Algunas reglas normativas concebidas para establecer alternativas regulares son establecidas en la misma medida en que ellas no son más seguidas que su contraria. Estas comprenden esencialmente los tabúes sobre las partes del animal que el cazador ha matado. Algunos animales están supuestamente reservados a los ancianos y la idea de que el jefe de la banda tiene derecho a la parte de cada animal capturado. La exigencia de estas reglas sugiere que los Sirono pudieron haber disfrutado una vida más favorable en el pasado. Mientras una unidad dispone de un excedente temporal, una parte de este será dado a otras unidades pertenecientes a la misma familia extensa. Estas son las únicas transferencias que existen entre unidades, aunque no se lleva una cuenta precisa de estas transferencias de regalos. Cada uno espera un acto de reciprocidad. Estas transferencias son unilaterales a corto plazo y probablemente bilaterales a largo plazo o incluso a medio plazo. Los mejores cazadores dan más de lo que ellos reciben. Los adultos que no están en condiciones de subvenir a sus propias necesidades son generalmente alimentados por otros miembros de su familia. Sin embargo, aquellos que no pueden sostener el mismo ritmo de vida que su banda, muy a menudo en movimiento, son abandonados. Resumen. Los Siriono se caracterizan por un sistema extremadamente simplificado, incluyendo un mínimo de interacciones entre unidades de producción y de consumo. Las preferencias de los consumidores conducen directamente a la actividad productiva. Las unidades de consumo satisfacen, en principio, a sus propias necesidades y son ampliamente autosuficientes. Las transferencias de bienes y de una unidad a otra son frecuentemente compensadoras y atenúan las fluctuaciones a corto plazo de la productividad individual. El conjunto del sistema refleja el carácter fundamentalmente ingrato del medio. Es difícil imaginar un sistema más rudimentario que este. Los Tiwi. Fuente Hart y Pilling, 1960. Estructura. Unidades de consumo familiares nucleares generalmente políginas o establecimientos, dos familias nucleares o más, generalmente con algunos lazos de parentesco, pero que normalmente se reúnen después de una serie de consideraciones resultantes del juego de prestigio. Ver más adelante. Unidades de producción, generalmente individuos o pequeños grupos procedentes de una sola unidad de consumo. La excepción principal refiere al abatimiento colectivo de Wallaby. Los datos relativos a un tipo de grupo algo diferente de los otros, jóvenes de menos de 20 años sometidos a una formación especial junto con sus maestros, comportan excesivas lagunas para permitir su calificación. En principio, estos grupos permanecen separados en el bush durante largos periodos. Articulación estructural. La transferencia entre y dentro de las unidades de producción no existen. Las unidades de producción de los alimentos no tienen ninguna autonomía estructural en relación a las unidades de consumo correspondientes y las transferencias entre estas unidades son automáticas y distinguidas nominalmente en el plan analítico.
Normalmente no existen transferencias entre unidades de consumo, excepto si se falsea el sentido de las palabras diciendo que tiene lugar una transferencia entre un individuo perteneciente a una unidad y un pariente perteneciente a otra unidad. Aparte de eso, se puede tener en cuenta algunas raras excepciones. En caso de funerales, la unidad de consumo que invita, la del difunto, debe alimentar aquellas unidades que ha convidado, pero si entre los invitados se encuentra un grupo rico, este podrá contribuir discretamente en las celebraciones. Los postes de las tumbas ceremoniales deben ser realizados por alguien que no forme parte directamente de la familia del difunto. En este caso, la transferencia se efectúa de una unidad autónoma de producción a una unidad de consumo, de la cual el productor no forma parte. Algunos individuos fabrican piraguas que son transferidas al conjunto de la comunidad y guardadas en lugares apropiados que permitan ser usadas por cualquiera que tuviera la necesidad. Proceso y resultado del sistema. Composición del producto social. Las principales categorías del producto social son la producción de alimentos, la actividad más importante entre los tiwi y que comprende por orden de importancia la recolección, la caza y la pesca. La cultura material utilitaria es apenas un poco más desarrollada que la de los siriono. La actividad y la producción no utilitarias son relativamente importantes y es sobre todo la actividad de los hombres. Esta actividad comprende la educación ceremonial larga y complicada de los jóvenes, el particio la participación apasionada de los hombres más ancianos en el juego de prestigio y la de los hombres ricos e influyentes de las ceremonias rituales y políticas, así como en la producción de diversos tipos de objetos esculpidos en madera y muy elaborados. La composición del producto social refleja el medio que ofrece posibilidades relativamente limitadas, pero es relativamente rico en sus límites. No se aprecian insuficiencias tecnológicas manifiestas en relación a las posibilidades que ofrece el medio ambiente. El sistema de preferencias refleja las posibilidades limitadas del medio, así como factores culturales que pueden considerarse como exógenos al sistema económico. En la determinación de la composición del producto social, las variables sistemáticas no tienen un efecto más que en la medida en que ellas establecen un modelo particular de control de los recursos productivos, proporcionando a algunos individuos unas ocasiones que, de otra manera, no podrían tener. Proporción de los factores. La gama de las elecciones relativas a las producciones de los factores es muy limitada. La principal variación se manifiesta en la recolección. El grupo ideal de recolección consiste aquí en una mujer anciana supervisando varias mujeres jóvenes. Las variables sistémicas y el resultado del juego de prestigio determinan si este ideal es alcanzado en los casos particulares. Distribución del producto. En principio y esencialmente la producción de alimentos es distribuida en las unidades de consumo de los individuos que producen el alimento. La operación de transferencia de un pariente a otro, así como las consecuencias que conlleva la distribución de alimento en el curso de algunas ceremonias, fundamentalmente los funerales, tiene por resultado sin duda alguna una transferencia neta de alimentos de las unidades de consumo más ricas a las más pobres. Sin embargo, los mecanismos implicados no están bien cristalizados y sus efectos son probablemente más bien irregulares. No obstante, la sociedad es claramente no igualitaria en ese aspecto, lo cual tiene consecuencias sobre la distribución de otros ingresos como el ingreso de prestigio. El bienestar material del conjunto de la comunidad se basa pesadamente sobre las actividades de recolección de las mujeres. Cuando se efectúa la suma de las producciones, el producto de trabajo se presenta como suficiente para cubrir las necesidades de subsistencia del conjunto de la sociedad. Como en general las unidades de producción transfieren directamente sus productos a las unidades de consumo y el bienestar de cualquier unidad de consumo depende de su tamaño y sobre todo de la proporción de mujeres en relación a los hombres. Los hombres practican un juego de prestigio complicado. Los que sobresalen en él adquieren prestigio directamente. Además, su éxito les permite adquirir
hombres menos afortunados, así los ganadores en el juego de matrimonio, se convierten en jefes de ricas unidades de consumo, lo cual les permite dedicarse a otras actividades prestigiosas, tal como la escultura de postres tal como la escultura de postes de las tumbas ceremoniales. En suma, el juego del prestigio es una parte del sistema que tiene consecuencias sobre la distribución de los recursos productivos y consecuentemente sobre la distribución de la producción. Resumen. Los tiwi tienen un sistema más complejo que el de los no. Refleja quizás antes que cualquier otra cosa el campo más amplio de las posibilidades de vida a mayor productividad media de los tiwi, las preferencias de los consumidores respecto a la alimentación y a los productos utilitarios conducen directamente a la actividad productiva. Las preferencias relativas al sector no utilitario dan lugar a modelos de actividad más complejos que tienen consecuencias importantes sobre la distribución de la producción. Esquimales a Masalik, fuente Morsky 1937. Nota, los datos sobre los que se basa este análisis son mucho más escasos que en los casos precedentes, por lo tanto, no presentaremos otra cosa que consideraciones muy generales. Estructura. Unidades de consumo. En verano, familias nucleares, generalmente monógamas, pero que pueden ser polígenas. En invierno, formación de comunidades solamente para alimentarse y resguardarse. Utilidades de producción. Generalmente los individuos, en algunos casos, caza de ballena, abatimiento de tiburones, construcción de las viviendas de invierno, se forman unidades más grandes. Articulación estructural. A veces se observan transferencias entre las unidades de producción. Estas transferencias implican siempre un intercambio. En la mayoría de los casos, las transferencias entre las unidades de producción y unidades de consumo no son más que nominales. Sin embargo, tienen lugar algunas transferencias de intercambio entre unidades de producción y unidades de consumo que no tienen otra relación entre ellos. Estas transferencias generalmente refieren a bienes distintos de los alimentos. Los servicios de los chamanes siempre son con ocasión de estos intercambios. Algunas transferencias de intercambio tienen lugar igualmente entre unidades de consumo, pero muy raramente aplican a los alimentos. Proceso y resultado del sistema. Los comentarios serán breves en este aspecto. Todas las unidades de consumo son, por así decirlo, autónomas. No obstante, la distribución comunitaria del alimento y del alojamiento durante el invierno constituye la principal excepción. Existe además un embrión de sistema de producción especializada que está muy desarrollada en lo que respecta a los servicios de los chamanes. Resumen, el sistema esquimal es el más complejo de los tres sistemas examinados. Debe notarse en particular el uso de transferencias de intercambio y la especialización que les acompaña. Resumen general. Los análisis anteriores son breves, incluso con los datos de los que disponemos. No obstante, se distinguen claramente diferencias profundas en los sistemas económicos de estas tres sociedades de caza y recolección. Igualmente se observa que estas diferencias no son fortuitas, así como las consecuencias que ellas provocan. A pesar de su brevedad, los comentarios sugieren las líneas generales de una encuesta que podría efectuarse para profundizar el análisis. Estos comentarios promueven numerosas cuestiones a las cuales solo un análisis de este tipo podría responder, no solo a propósito de otras sociedades de caza y recolección, sino también otras sociedades en general.